es una doctrina que trajo nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Sí, Señor Jesús. Y el Evangelio, como Pablo dijo, el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Sí, Señor. ¿Por qué Pablo dijo esto en Romanos 1, 16 y 17? Porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Sí, Señor. Amén. Cada uno de nosotros que estamos aquí, que nos levantamos de mañana, a veces con el horario justo, porque deseamos estar en la casa de Dios, Señor, amén. que es este pequeño edificio. Aquí se reúne la iglesia. El Evangelio, como ya lo he dicho, la justicia de Dios se revela para salvación. Sí, Señor, amén. El Señor Jesús murió por todos. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo entero. Sí, Señor Jesús. Jesús murió por todos, pero no todos van a ser salvos. Así es, Señor. ¿Quiénes son los que van a tener el privilegio de ser salvos al final de sus días? Los que creen, Señor, amén. los que tienen fe Sí, Señor Jesús. para encontrar la revelación. El Evangelio no es cosa, amados hermanos, de que está a flor de sistema, que cualquiera lo puede entender. La gente escucha mucho acerca de Cristo y del Evangelio, pero no todos pueden recibir el Evangelio, porque para recibir el Evangelio de Cristo, nosotros, amados hermanos, tenemos que descubrir el misterio, porque el Evangelio es un misterio Sí, Señor Jesús. Amén. que solamente se puede develar y la gente puede entenderlo cuando empieza a tener vida espiritual. Amén. Si usted no tiene vida espiritual, amados hermanos, entonces si yo no tengo vida espiritual, no puedo entender al Señor, ni puedo creer en su palabra, porque la palabra de Dios nos dice que la fe en el Evangelio viene por el oír. Amén. Entonces yo no concuerdo con muchos hermanos hoy día que no apartan 2 horas de su tiempo el día domingo para venir a escuchar la palabra del Señor. Señor Jesús. Hay algunos que quieren estar en una iglesia grande donde haya una buena cantidad de personas. Pero gloria al Señor, el Rey del Evangelio, que Él prometió y dijo: donde hayan 2 o 3 Señor, amén. congregados en mi nombre, Señor Jesús. Amén. yo estaré en el medio. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué estará Jesús en el medio nuestro? ¿Para qué está Jesús hoy día, este hermoso día domingo? ¿Para qué está el Señor? Para bendecir tu vida a través del Evangelio. Amén. Que toda la gloria y la honra sea para el Señor. Y para, amados hermanos, nosotros caminar en el Evangelio, nosotros los predicadores sabemos que el Evangelio también es una forma de vida, porque el Señor nos ha llamado al Evangelio para que vivamos conforme a la palabra del Señor. Amén. O sea, es una forma de vida. El Evangelio también se puede, amados hermanos, sintetizar como el Evangelio es la carrera Señor Jesús. Amén. que cada uno estamos corriendo en esta vida. Bendito Dios. Amén. Es la carrera por la vida eterna.
Qué lindo es cuando usted ha entendido que para alcanzar la vida eterna, aunque muchos detractores, amados hermanos, enseñan que no hay vida eterna, que después de la muerte es la nada misma. Esos son las personas que tienen cierta filosofía para decir que la vida, después de esta vida, no hay nada. Pero gloria sea el nombre de Jesús, porque Él nos entregó su palabra para que nosotros no andemos a ciegas en esta vida, sino que cuando usted ha recibido a Jesús como su Salvador personal, el Señor, ¿qué ha hecho en tu alma, en tu vida? El Señor engendró. Amén. Señor Jesús. El Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí son engendrados por Dios? Hermano y hermana, gracias al Señor porque usted ha sido engendrado. Dios colocó, cuando tú dijiste, Señor, perdona mis pecados, lávame en tu sangre, yo quiero ser tu hijo, no quiero ser un hijo, quiero ser tu hijo, Señor. Porque en el mundo hay muchos, un hijo, pero no todos pueden decir, yo soy hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Y nosotros empezamos a caminar la carrera por la vida eterna. Sí, Señor Jesús. ¿Estamos aquí? Amén. La palabra del Señor nos dice en esta mañana en Filipenses capítulo 3. Aleluya. Oh, aleluya. Cuando llegamos al Evangelio aprendemos que la palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 3. Versículo 7 voy a leer en adelante. Que el Señor nos bendiga. ¿Creen que el Señor está en medio nuestro? Amén. Aleluya. Filipenses 3, 7. Voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya ya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, o haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos.
Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Señor Jesús, amén. El tema para esta mañana es la carrera. Sí, Señor Jesús. La carrera. En nuestra sociedad, queridos hermanos, en que nosotros nos estamos desenvolviendo, todas las personas tienen una meta en la vida, la carrera. Nuestros hijos y nuestros estudiantes pasan toda la educación básica, media y universitaria porque quieren alcanzar una carrera. Porque la carrera universitaria que toda la juventud persigue, esa carrera le ofrece el éxito, le ofrece poder, Sí, Señor Jesús. tener un conocimiento universal acerca de la vida social, material, pero toda carrera que el hombre busque, amados hermanos, buscando el éxito económico, todas esas carreras tienen un principio y tienen un fin. Amén. El éxito. Sí, Señor. Todo el mundo, los jóvenes, quieren el éxito. Y estudian 5, 6, 7 años porque quieren mirar el mundo desde arriba. No como la persona que no estudia una carrera universitaria tiene que mirar el mundo de abajo hacia arriba. Pero gloria sea el nombre de Jesús, porque el Señor también a nosotros nos muestra una carrera. Sí, Señor, amén. Esta carrera no termina con la muerte de nosotros. La carrera que Cristo nos ofrece a nosotros es una carrera para la vida Sí, eterna. Señor, amén. ¿Me está entendiendo? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén, Señor Jesús. Cuando usted es miembro del cuerpo de Cristo, el Señor, cuando usted lo recibe a Jesús como el Salvador, y este es el misterio del Evangelio, aleluya, mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, Señor Jesús. aleluya, les dio poder, potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados ni de carne ni de voluntad de varón, sino son engendrados por Dios. Señor Jesús. Y cuando usted ha sido engendrado por Dios, usted está en carrera. ¿Cuántos saben esto? Amén. Está en la carrera de la vida eterna. Si la muerte lo sorprendiera en un momento antes de que se cumpla el tiempo en que tú debes de vivir, si la muerte te sorprendiera, tú estás en la carrera. Señor, amén. Porque cuando tú le dijiste al Señor, te recibo Jesús como mi Salvador personal, usted automáticamente, yo automáticamente fuimos registrados. Amén. Nadie puede estar en carrera si no ha sido registrado. Así es. En las maratones que se hacen en las grandes capitales, amados hermanos, la persona para correr la carrera maratónica de 40 kilómetros tiene que registrarse, Amén. Así es. anotarse. Y ahí los organizadores, ¿qué es lo que hacen? Le dan un número. Señor, amén. Con la bandera de su país, la persona se coloca un número y está registrado. Bendito sea tu nombre, Señor. Si no
se registrara y ganara esa persona esa carrera, perdió su tiempo porque nadie lo va a reconocer. Señor Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero en la carrera del Evangelio, Sí, Señor. aleluya, la persona debe ser registrada. Dice la palabra del Señor, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Sí, Señor. Amén. Señor. Amén. Amén. ¿Está usted con su nombre inscrito en el libro de la vida? Amén. Ayúdanos, Señor. Esto usted tiene que registrarlo en su vida espiritual por la fe. Sí, Señor. Porque por la fe el Señor le ha dicho, aleluya, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces usted y yo tenemos que creerle a la palabra del Señor y tratar, amados hermanos, de hacer lo que el apóstol Pablo dice. No que ya lo haya alcanzado, yo no he alcanzado la perfección, dice, ya que ni que ya sea perfecto, amados hermanos, pero el creyente para correr la carrera debe aligerarse, Sí, Señor. debe ser aligerado, debe ser sacarse la capa del pecado, porque no puede caminar, correr la carrera llena de pecado. Así es, Señor Jesús. No, ahora nosotros sabemos que en la carrera de la vida el Señor nos ha dejado principios Sí, Señor Jesús. para que la persona, como Dios es santo, Él no quiere en su reino personas pecadores. Entonces, alguien me dirá, pero es que nosotros todos los días pecamos. Hasta con el mirar yo puedo pecar, ¿no es cierto? Y eso es una verdad. Pero ahora que estamos corriendo la carrera, amados hermanos, nosotros tenemos elementos para ser aligerados de la carga del Sí, pecado. Señor Jesús. Ayúdanos, Dios. Yo sé que si le pregunto a usted me diría, ¿cuáles son esos elementos para ser aligerado de ese pensamiento que hay, amados hermanos, que la persona carga en su conciencia, una conciencia pecaminosa? Señor. Pero ¿qué es lo que nos libera a nosotros del pecado? Solamente hay algún elemento que el Señor dejó para que nosotros nos pudiéramos librar de la culpa. Que el Señor nos bendiga. Sí, Señor. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Ayúdanos. La culpa. Si tu conciencia no te acusa de alguna falta, de algún error, tienes que tener cuidado, porque significa que la conciencia está cauterizada y ya no reacciona, amados hermanos. Pero cuando tú tienes conciencia de que ante la presencia de Dios no podemos presentarnos si no clamamos a la sangre de Jesucristo. Señor Dios. Amén. Dice el profeta Jeremías, aunque te laves con lejía. Sí, Señor. Así es. Lejía es no sé qué es lo que se da. La ceniza, como ceniza. Justamente, silicio, cenizas. Cuando el pueblo de Israel, amados hermanos, pecaba y Dios levantaba a un profeta, por ejemplo, cuando Dios levantó al profeta Jonás, que le dijo, anda a la ciudad de Nínive y dile a ese pueblo pecaminoso que de aquí a 40 días voy a destruir la ciudad de Nínive. Sí, Señor. Que en aquel tiempo, amados hermanos, era como una ciudad contemporánea, como Nueva York, como las grandes capitales. Era la ciudad más importante. Dice la Biblia que cuando Jonás profetizó, amados hermanos, salió por las calles, así dice Jehová que Dios va a destruir esta ciudad de aquí a 40 días. Jonás, usted sabe la historia.
conoce la historia, él no quería ir a profetizar, porque él era un hombre muy vanidoso, orgulloso. Él quería que si Dios me manda a Nínive, él destruya la ciudad. Porque yo quiero ser un profeta que Dios le responda. Sí, Señor Jesús. Pero que Jonás ignoraba que este Dios que lo mandó a él a profetizar era un Dios de misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Así es, Señor. Cada día podemos, a veces cometimos los mismos pecados todos los días. Pero ahí está el manantial de sangre. Aleluya. Solo la sangre de Jesucristo Amén. es la que nos lava y nos Sí, limpia. Señor. Aunque te lavares con lejía tu pecado. Cuando el rey David cayó en pecado, 2 pecados de muerte, tomó a la mujer de su prójimo y después mandó a matar al marido para quedarse con la Betsabé. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Entonces este hombre, este rey, Dios usó misericordia con él, porque nuestro Dios es misericordioso. Amén. ¿Cuánto alabará al Señor? Amén, Señor. Por eso él escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Sí, Señor Jesús. Lávame más y más de mi maldad. Jesús. Y lo más que te pido, Señor, no retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Me está escuchando? Amén. No retire de mí tu Santo Espíritu. Sí, Señor. Porque cuando el Señor retira de ti el Espíritu glorioso de Jesucristo, tú te mueres. Señor Jesús. Bendito Dios. Es como Esaú procuró con lágrimas la bendición de su padre. Sí, Señor Jesús. Cuando su hermano le robó la primogenitura, Señor Jesús. Jacob le robó la primogenitura, se la cambió por un plato de comida, porque Esaú era, ¿cierto, hermano? Esaú era un hombre que no tenía carácter. Sí, Señor Jesús. Para servir a Dios necesitamos carácter. Carácter. A los debiluchos, Aleluya, Santo. a los que miran en poco la obra de Dios, Sí, Señor Jesús. Dios no deposita confianza en Así aquellos. es, Señor Santo. Pero Dios quiere depositar confianza en ti y en mí. Aleluya. Poderoso Dios. Y aunque no seamos personas de carácter fuerte, poderoso, aleluya, pero usted, si es débil, dice la palabra, diga el débil, Fuerte soy. fuerte soy. Señor, amén. Usted no es fuerte Amén. Gloria a Dios. porque es un hombre con muchas cualidades. Somos fuertes cuando el Señor Todopoderoso está en nuestras Señor, vidas. amén. Hemos descubierto a Jesús. Qué linda es la palabra del Así Señor. es, Señor. Amados hermanos, la carrera de la vida eterna, que nosotros podamos correr la carrera mirando el premio. Sí, Señor, amén. ¿Cuál es el premio? El premio es la salvación Amén. eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte. Señor. ¿Hasta cuándo debo servir al Señor? ¿Hasta cuándo necesito ser un aporte en la iglesia? Yo, una persona que Dios me utiliza. ¿Hasta cuándo? Hay muchos que se cansan y empiezan a colocarle obstáculos al Señor.
no nos cansemos Amén. de servir a Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias. Sigamos adelante, aunque caigan 1000 y 10.000 a tu diestra, problemas, dificultades. Pero como Pablo dice en esta hora, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sí, Señor. Prosigo a la meta. Sí, Señor. Amén. ¿Está usted corriendo la carrera por su vida eterna? Amén. Ayúdanos, Señor. Gracias, Jesús. No nos cansemos. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. No nos cansemos. No dejemos de congregarnos. Porque esto, amados hermanos, siempre les he predicado aquí ya por varios años, que cuando el Señor quiere destruir a un cristiano que es fiel a la iglesia y al Señor, que es un pilar en la iglesia, ¿qué es lo que hace el enemigo? Lo primero que hace, Señor. te saca de la iglesia. Así es, Señor. Ya no hay deseo, Sí, Señor Jesús. porque muchos creen que ya son muy importantes y que la iglesia les quedó chica. Señor Jesús. Tenga misericordia Amén. el Señor de aquellas personas. Sí, Señor. Usted sea de los que prosiguen al blanco. Amén. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Poderoso eres, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Así que todos los que somos perfectos. ¿Es usted perfecto? No, Señor. ¿Soy yo perfecto? No. Así es, Señor. Y como Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Oh, bendito Dios. Los perfectos. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Así es, Señor. Y usted y yo somos declarados perfectos porque estamos en el perfecto. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Él es perfecto. Ayúdanos, Jesús. Si yo estoy con Él, amándole a Él, sirviéndole a Él, Sí, Señor Jesús. predicando su palabra a las personas que no conocen este misterio, Así es, Señor. usted está en carrera. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjese usted qué simple es estar en carrera. Señor Jesús. Para estar en carrera usted tiene que estar en la vida de la iglesia. Sí, Señor Jesús. Porque esta iglesia, aunque esta pandemia ha matado a muchos cristianos, se acostumbraron al culto online, se acostumbraron, qué sé yo, a que el pastor le esté predicando, qué sé yo, de su living o de la iglesia. No se congrega la gente. Pero gracias al Señor, que aquí todavía estamos congregándonos. Sí, Señor. Amén. Ayúdanos. Y seguiremos adelante. Sí, Señor. Porque esta pandemia diabólica Santo es tu nombre, Señor. es un colador, Señor Jesús. un arnero que Dios pasó, permitió que este arnero pasara por la iglesia para ver quién es quién. Así es, mi amado Rey. Amén. Amén. Para ver si los hijos de Dios perseveran hasta el fin. El que perseverare, ¿qué es lo que es perseverar, hermanos? Estar siempre ahí. Hay que permanecer. ¿No es cierto? Obedeciendo al Señor, amando al Señor. Y yo, amados hermanos, siempre predico que aquel que dice que yo amo a Cristo, lo amo al Señor, porque pero está sirviendo usted a la iglesia Sí, Señor, ayúdanos, Dios. como corresponde. Si usted no ama a la iglesia, que la ve, menos va a amar a Jesús, que no lo ve. Así es, Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, prosigamos al blanco que es Cristo Jesús.
las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que afirma mi fe en Cristo? Las promesas del Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Gracias, Señor. ¿El puro día domingo? No. No, todos los días. Usted va a su trabajo o está en su trabajo. Aleluya. Y ahí está la presencia del Señor. Amén. Si usted ¿cuánto se llama? Usted va a su descanso en la noche y se acuesta en su cama y se queda dormido. Dice una palabra que en este momento no la tengo a mano, pero dice, En paz me acostaré. en paz me acostaré, no. Dice, cuando yo dormía, descansaba, Él velaba por mí. Amén. Tarea para ustedes, busquen ese versículo de la Biblia. Mientras usted duerme, Él está velando. Sí, Señor. Jesús. Aleluya. ¿Sabe usted que yo le voy a contar esto que nunca lo he contado, a lo mejor aquí, que nunca lo he escuchado? Pero yo, amados hermanos, años atrás, entró en mí un espíritu de parte del enemigo, que todo me daba miedo. Señor Jesús, bendito Dios. No quería manejar nada, todo me daba miedo. Y yo sentí, amados hermanos, un día que estaba traspuesto en mi cama, sentí a Satanás que estaba a los pies de mi cama Oh, bendito sea tu y nombre. él estaba bufando, como que quería atacarme, pero hay algo que lo retenía. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Lo retenía. Santo es. Y yo veía así, traspuestamente veía una figura que quería atacarme, matarme quizás. Señor. Pero yo sentía que había una cortina entre él y yo, y esa cortina era el Espíritu Amén. Santo Amén. Gloria a de Dios. Dios. Santo es el Señor. Yo lo sentí bufar Aleluya. Sí, a los Señor. pies de mi cama. Sí, poderoso Dios. Entonces, amados hermanos, salió ese espíritu de temor, Sí, porque Satanás, el enemigo de nuestra salvación, sí, Señor. no quiere que usted camine en el Sí, Evangelio. Señor. La persona debe ser registrado primero para estar en carrera, debe ser aligerado, Señor. sacarse todas las capas de pecado. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Aleluya. Señor está aquí, hermanos. Amén. Créalo en el nombre de Jesús. Aleluya. Hebreos 12. Qué linda palabra es esta, amados hermanos. A ver, ¿qué dice Hebreos 12:1? Si hay alguien. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya, gloria al Señor. Por tanto, hermano, dice el apóstol San Pablo a los hebreos, aunque algunos estudiosos de la Biblia dicen que este es un libro desconocido, que no se sabe quién lo escribió, pero yo, como también el Señor me ha dado ciertos conocimientos, y de acuerdo al lenguaje de la doxología que hace al final de la epístola a los hebreos, es el lenguaje que tenía el apóstol Pablo. Por ejemplo, el 13:23 dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente,
Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. ¿Lo leyó? Amén. Entonces, ¿quién era Timoteo? El hijo ministerial del apóstol San Pablo. Señor, amén. Y cuando él dice, sabemos que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Por eso yo digo que esta epístola de los hebreos, aunque muchos grandes predicadores, amados hermanos, que predican por televisión, de grandes ministerios, dicen, no sabemos quién fue el que escribió la epístola de los hebreos. La Biblia me dice que fue el apóstol Pablo. Amén. Porque él tenía su hijo ministerial que era Timoteo. El Señor nos bendiga. Amén. Pero debe ser aligerado. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor, el 12.1 de Hebreo, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Sí, Señor Jesús. ¿Qué dice Pablo que tiene que hacer usted y yo? Despojémonos. Amén. Y eso es lo que cuesta, hermano. Amén, Señor. ¿Cierto? Amén. Despojarse de los pecados regalones que tenemos, de aquellas tendencias que nos salen, amados hermanos. Pero como Jesús le dijo cuando le preguntaron a Jesús, nosotros, ¿por qué nosotros no pudimos, Señor, echar fuera ese demonio mudo que tenía este hombre? Y el Señor le dijo, ¿qué cosa? Este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Qué es lo que es eso? Las herramientas, las zapatillas para correr cómodamente la carrera. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sí, Señor, aleluya, santo es tu nombre. ¿A usted le pasa esto? Señor Jesús, A ayúdame. mí me pasa. Amén. Yo tengo unas luchas en mi mente, amados hermanos, tremendas. Así es, mi Cristo amado. El Aleluya. pecado que nos asedia, lo que nos gusta y que es contrario a la voluntad de Dios. Poderoso Dios. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, Señor Jesús. ¿Cómo tenemos que correr entre la carrera, hermano? Con paciencia. Paciencia. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? La paciencia. Paciencia. Somos impacientes. Así es, Señor. Algunos hermanos dicen, ¿por qué usted no está asistiendo a los medios de gracia? No, dice que estoy, no estoy motivado. No estoy motivado. Como que él fuera dueño de su vida y de su Sí, Señor, voluntad. ayúdanos, Dios. ¿Se fija usted cómo el enemigo engaña? Hasta los creyentes los Sí, engaña. Señor Jesús. Bueno, engaña con mayor razón a los creyentes en Cristo Jesús. Porque a los demás los tienen, como Jesús dijo, amados hermanos, cuando él dijo, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás, el diablo. Entonces Satanás, el diablo, dice Jesús, lo descubrió el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios por esto? Amén. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, o sea, todo lo que él tiene, todo su desarrollo social, material, físico, cuando guarda, el hombre fuerte está ahí, qué sé yo, entreteniéndole, y le da bendiciones, qué sé yo, y le da poder, ¿no es cierto? Crece, hay prosperidad también en esa gente, amados hermanos. Entonces está todo bien, guarda su palacio. Pero cuando viene otro más fuerte que él, que el hombre fuerte,
Hermanos, el Señor viene para hacer nueva todas las cosas en ese hombre, y viene otro más fuerte que él, porque Jesús es mucho más fuerte que el enemigo de tu salvación. Ya voy a ir terminando. El tercer punto de la carrera: debo ser ejercitado. 1 Corintios 9:25, y voy a ir terminando con esto. 1 Corintios 9:25, la gloria del Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? Oh, aleluya. 24 y 25 voy a leer la palabra del Señor. Entonces este tercer punto de nuestra carrera por la vida eterna es el... ¿Cuánto le dije? 9:25. Vamos a leer el 24 y el 25. Aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor en el 9, 24 y 25? Primero leamos el verso 23. ¿Qué dice el verso 23? Y esto hago por causa del Evangelio. Esto hago. ¿Está usted escuchando la palabra de Dios? Y esto hago. ¿Por causa de qué? Del Evangelio. Para hacerme copartícipe de él. O sea, para ser participante del Evangelio. Esto hago. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? ¿Están escuchando? Corred, dice Pablo, de tal manera que lo obtengáis. Corra usted la carrera del Evangelio mirando el premio. Y todo aquel que lucha, este es muy importante este versículo, hermanos, porque el punto es que yo debo ser ejercitado. Que Dios nos bendiga. Todo aquel que lucha, de todo se abstienes. Que Dios nos bendiga, para que aprendamos a abstenernos de cosas que te hacen mal a la vida espiritual. ¿Estamos aquí, hermanos? Se abstienen ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros nos vamos a abstener para recibir una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Cuántos creyentes aventureros usted conoce? Hay muchos creyentes aventureros que están corriendo el Evangelio. Usted le pregunta, pero usted, ¿cómo está su relación con Dios? Oh, bien, yo estoy bien. Pero no lo hemos visto en los medios de gracia. No lo hemos visto alabando y glorificando el nombre del Señor. Entonces, no se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, corro y peleo, no como quien golpea al aire. Así es, Señor, ayúdanos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Porque aquellos creyentes que dicen que creen en Jesús, hay muchos creyentes que no tienen una estructura emocional, física, para ser creyentes, aleluya, que levantemos el Evangelio con poder. Porque yo deseo que esta iglesia, amados hermanos, no sea una iglesia que ande a la aventura, al pensamiento de ellos, sino que andemos a la manera que el Señor, aleluya, que el Señor nos ayude y nos bendiga para que peleemos
la carrera. Amén. Así, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Solamente hablé de 3 puntos en esta mañana del tema de la carrera. Señor Jesús. Próximo domingo yo voy a tener ahí en ese diario mural este tema escrito Amén. Jesús. Amén. para que usted vaya y lo copie y lo estudie en su casa. Señor Jesús. Amén. Porque, amados hermanos, vamos a empezar a darle uso a ese diario mural Amén. para colocar avisos. Por ejemplo, el aviso de que el martes aquí estuvimos una oración. ¿Cuántos participaron de la oración que yo convoqué para el día martes? Amén. Adelante su mano los que participaron de la oración. Ya. Este martes vamos a volver a hacerlo. Amén. Sí, Porque esta oración del martes fue de gran bendición. Señor. Amén. Habíamos poquito, 6 personas. Pero el Espíritu de Dios se movía. Amén. Solamente quiero hacer un pequeño cambio en esa, porque hay hermanas que quisieron estar, pero era muy tarde en la noche para venir a la casa. Así que lo vamos a hacer a las 8 de la tarde. ¿Le parece a usted? 8 de la tarde vamos a estar. Usted, qué sé yo, prepárese con su Biblia y ore al Señor, coloque una música, porque necesitamos aligerarnos de las tensiones diarias para que nosotros podamos correr la carrera, aleluya, y nos abstengamos de los deseos de la carne que quieren pura carne. Pero los que piensan en el Espíritu de Dios, queremos el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos bendiga. Que esta palabra haga vida en sus corazones.